Buenas tardes a todos los compañeros de los hospitales básicos comunitarios que presencien el día de hoy nuestro programa de capacitación. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Alfredo Jiménez Bobadilla, es nefrólogo, trabaja en el Hospital de Alta Especialidad y viene a hablarnos de un tema que para nosotros es sumamente importante, que es la nefropatía diabética. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque al hacer la revisión de la demanda de atención médica en el servicio de medicina interna, una de las causas principales de demanda es la diabetes mellitus. Y como todos saben, la diabetes mellitus pues tiene una serie de implicaciones en todo el organismo de los seres humanos. Afecta ojos, vísceras huecas, problemas de hipertensión arterial, cardiopatías y evidentemente nefropatías, que a veces es la base de todos los demás problemas que se vienen presentando. Entonces, evidentemente que también tiene un efecto muy negativo en los pacientes, pero también existe la probabilidad de que al saber un paciente que tiene una diabetes mellitus y está bien orientado por el médico, se pueda actuar de forma preventiva para que pues este tipo de problemas no lleguen a causar más daños. Entonces, pues yo le agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor, que esté el día de hoy con nosotros. Vamos a escucharlo con mucha atención y pues lo dejo con... Gracias. Muy bien. Buen día. Básicamente la plática está enfocada para médicos de primer contacto, de primer nivel y de segundo nivel. Trato que esta plática pues sea un poco didáctica, ¿no? Y ojalá les sea interesante. Bueno, los términos actuales, o los términos más actuales que están ocupando ahorita, es la nefroprotección. Y saber qué es la nefroprotección pues nos ayudaría, o como su término lo indica, pues a entender que en los riñones se pueden prevenir algunas enfermedades, ¿no? Y algunos medicamentos nos pueden hacer esto, ¿no? Y existirá evidencia de que es recomendable la nefroprotección. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la proyección de diabetes mellitus para el 2030? ¿No? Si ustedes pueden ver las gráficas, pues dependiendo algunos grupos médicos o algunos grupos de sociedades médicas, por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes dice que van a haber más de 500 millones de diabéticos para el año 2030. Entonces existe como decía el doctor, existe una gran incidencia y prevalencia de diabetes en nuestro medio. Y en Oaxaca, ¿no? Pues hay dos zonas endémicas, o dos zonas de mayor incidencia y prevalencia, que serían los valles centrales y la zona del Istmo. Son zonas donde existe una alta incidencia y prevalencia de diabetes y por lo tanto, ¿no? Pues de complicaciones de la diabetes mellitus. Las proyecciones globales, ¿no? Para el 2030 dice que en América del Norte, donde se encuentra ubicada México, se va a incrementar un 36%, y aquí podríamos decir que México probablemente está un poquito, si lo queremos dividir, México está un poquito fuera de lo que es América, bueno, de lo que sería, está en América del Norte. Sin embargo, de los hábitos dietéticos, alimenticios, son un poco diferentes a los que son en Estados Unidos y Canadá. Entonces eso como que nos hace estar un poquito más abajo de lo que se espera para México. Pero ustedes ven, Asia 69%, África hasta el 90% de incremento de diabetes mellitus para el 2030. Solamente para tener algunos datos, ¿no? Se dice en algún titular o en algún artículo de opinión de algún periódico en México, decía: la diabetes es la tercera causa de muerte en México, más de 80,000 personas al año.
En 2012, medio millón de mexicanos desarrollaron retinopatía y 64,000 mexicanos desarrollaron enfermedad renal por esta causa. La diabetes estuvo asociada a 94,000 problemas de corazón y miles de afecciones al sistema nervioso. Por ejemplo, es un altísimo porcentaje de personas ni siquiera se hace análisis de sangre, o 6 de cada 10 con alto riesgo nunca fueron informados, o que 1 de cada 3 mexicanos cree que la insulina sigue causando ceguera, ¿no? México, en fin, vive hoy con 10.6 millones de diabéticos, aproximadamente 15% de la población, y las proyecciones apuntan a que en el 2030 a 16.4 millones, que son demasiados mexicanos, ¿verdad? Bueno, metiéndonos un poquito más a lo que es la nefropatía diabética, pues existe una historia natural de la enfermedad, y aquel que llega a diálisis, pues debieron haber pasado por lo menos, ¿no?, 15 a 20, 25 años de un mal control de diabetes para que esto suceda. O sea, el diabético, o la gran mayoría de diabéticos que requieren diálisis, son pacientes que no tuvieron un buen control durante mucho o muchísimo tiempo, ¿verdad? Estas imágenes, bueno, las siguientes imágenes van a intentar hablar de la nefropatía diabética, ¿no? Cómo es su evolución, ¿no? La primera fase de la nefropatía diabética es la fase 1, hipertrofia o hiperfunción renal. En esta fase lo que sucede es que se incrementa el riñón de tamaño, ¿no? Incrementa la tasa de filtración glomerular, que algunas podríamos pensar, oye, pues qué bien que se incrementó la filtración glomerular. Sin embargo, nos habla de hiperfiltración. Habitualmente en esta etapa no hay hipertensión y esta etapa es reversible. Aquí está, si ustedes ven en la línea verde es la filtración glomerular, en la línea color azul es la proteinuria o la excreción de proteínas, ¿no? Lo que se encuentra en medio es lo normal, la normalidad de la filtración glomerular, que es de 90 a 120, ¿no? Y en color, rosado, bueno, es la etapa 1. Hay hiperfiltración y habitualmente la proteinuria no existe en esta etapa. Bueno, la fase 2 de la nefropatía diabética, aquí ya empiezan a haber daños en el glomérulo, ¿no? Aparece hipertensión en un 20-30% de la población y esta etapa sigue siendo reversible. Si nosotros tomamos a un paciente en esta etapa o en la etapa 1 o en la fase 1, podemos podemos hacer reversible este daño. Y aquí está en rosado la etapa 2, empieza a decaer la tasa de filtración glomerular y hay algunos picos, ustedes ven en la línea azul, de proteinuria. O sea, aquí ya podemos encontrar microalbuminuria o albuminuria en estos pacientes. Sin embargo, vamos a ver más adelante que para hacer el diagnóstico se requieren 2 muestras o dos reactivos positivos, ¿no?, en un lapso de 6 meses, porque en algunas ocasiones esos picos, ¿no?, podemos encontrar un pico o podemos encontrar en un valle que no exista proteinuria. Bueno, la etapa 3, o también llamada de nefropatía incipiente, ¿no?, en esta etapa ya encontramos la microalbuminuria, ¿no? En esta etapa ya existe hipertensión en más del 50% de los pacientes y ya hay un deterioro de la filtración glomerular. Se está, ¿no? Y ustedes ven cómo empieza a caer en línea verde la filtración glomerular y ya encontramos microalbuminuria persistente, ¿sí? Para que esta etapa suceda, aproximadamente se supone que tiene que haber pasado por lo menos 10 años de un mal control o un descontrol de la glucosa, de la glucemia. Como decía, más del 50% de estos pacientes ya tienen hipertensión. O sea, encontrar un diabético con hipertensión nos puede orientar a que este paciente puede tener ya nefropatía diabética. Y la etapa 4 o la fase 4 es proteinuria y daño renal franco, ¿no? En estas etapas ya encontramos proteinuria mayor de 300 miligramos, ¿no?, lo que se llama macroalbuminuria. Hay hipertensión en una gran cantidad de estos pacientes, se dice que más del 90% de los pacientes ya tienen hipertensión y ya vamos a encontrar daño a otros órganos. El paciente se queja de que ya no ve bien, de que ve manchas, ¿no?, de que tiene como una tela en los ojos.
Bueno, pues ya son datos de que ya tiene retinopatía, y se dice que el daño habitualmente es proporcional. O sea, si hay daño en el ojo, también debe haber daño en el riñón, aunque no siempre es así. Que si ya el paciente ya tuvo infarto, ya tiene insuficiencia cardíaca, seguramente el riñón también ya debe estar lastimado, ¿no? Ya debe tener ya cierto grado de falla renal. Y bueno, la etapa 5, perdón, es la etapa 4. Ustedes pueden ver, ya la filtración glomerular en línea verde ya está cayendo, ¿no? Ya está por debajo de 80, 60 mililitros minuto, y la proteinuria se empieza a hacer persistente, empieza a incrementarse. En esta etapa podemos encontrar ya a los pacientes con edema. El paciente dice, ya, es que doctor, me hincho o tengo edema en las tardes, amanezco bien y por la tarde este edema va incrementándose. Recuerden, el edema en la enfermedad renal crónica es un edema blando, progresivo, ascendente, simétrico, de zonas de declive habitualmente, ¿no? Y la etapa 5, o la fase 5 de la nefropatía diabética, es el daño renal terminal, y se observa aproximadamente 15 a 20 años después del inicio de la diabetes, ¿no? Ya puede aparecer el síndrome urémico, o sea, el paciente ya refiere la náusea, refiere el vómito, refiere edema, disnea de medianos, pequeños esfuerzos, ya puede tener edema pulmonar, puede tener prurito, bueno, manifestación de anemia, ¿no? Y en esta etapa el tratamiento que se requiere, o el tratamiento, pues es la diálisis, ¿no? O el trasplante, en el mejor de los casos. Y ya vamos a encontrar retinopatía hasta en el 65% de los pacientes, neuropatía hasta en el 80% de los pacientes, enfermedad vascular 21% de los pacientes, o cardiopatía hasta en el 75% de estos pacientes. O sea, esta etapa, ¿no? Lo único que ya podemos ofrecer nosotros es diálisis, pero el paciente no solamente está complicado del riñón, habitualmente tiene complicaciones a otros muchos niveles. Bueno, en la etapa 5, si hacemos una biopsia, no está indicado hacer biopsia en estos pacientes, ¿no? A menos hay condiciones muy especiales para hacer biopsia, pues vamos a encontrar las famosas lesiones de Kilmer-Steel-Wilson, ¿verdad? Que son glomerulosclerosis nodular y difusa. Esta es la etapa 5, ¿no? En el verde ustedes pueden ver que la filtración glomerular cayó por abajo de 20, 10 mililitros minuto, ¿no? Y la proteinuria, pues es una proteinuria franca, ¿no? 3 gramos, 5 gramos, 8 gramos de proteínas a veces. Bueno, ¿cuál es la principal causa de nefropatía en nuestro medio? Pues ya les había comentado, ¿no? La principal causa es la nefropatía diabética, ¿no? Y si ustedes ven en los hispanos mexicanos, ¿no? O sea, los mexicanos que migran, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Que migran a Estados Unidos y cambian sus hábitos alimenticios, pues son los que tienen mayor incidencia, ¿no? Y prevalencia de nefropatía o de diálisis en Estados Unidos. O sea, pareciera ser que los mexicanos tenemos una gran predisposición a tener nefropatía, claro, ¿no? Cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Vean, en segundo lugar los hispanos que son de otros orígenes, ¿no? Y en tercer lugar los no hispanos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ustedes ven, la principal causa, la población de mayor riesgo para tener nefropatía diabética, para necesitar diálisis por diabetes, son los mexicanos, ¿no? Bueno, la incidencia de enfermedad renal crónica o la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo, pues sigue siendo la diabetes. Se dice que el 50% de la población que requiere diálisis es diabético. Sin embargo, ¿no? Estas son estadísticas de Estados Unidos. Sin embargo, les puedo comentar a título personal, lo que vemos por ejemplo en el hospital de especialidades, es que aproximadamente 75-80% de los pacientes que requieren diálisis en el hospital de especialidades son diabéticos, ¿no? O sea, en nuestro medio, un gran porcentaje de la población que requiere diálisis es diabético. Bueno, ¿qué sucede pues en el riñón o en los riñones, en el glomérulo, con la nefropatía diabética? Si ustedes pueden ver la imagen de arriba, a su lado derecho,
en línea verde, ¿no? Hay un incremento, ¿no? De la matriz extracelular, ¿no? Hay hipertrofia de las células mesangiales y eso, ¿no? Provoca, bueno, alteraciones en la membrana basal glomerular y eso provoca la salida de proteínas y después la posterior, bueno, la lesión de Kimmel-Wilson y la posterior apoptosis o fibrosis de este glomérulo, ¿no? Recuerden, tenemos más de 2 millones de glomérulos. Para aquella enfermedad renal crónica se debe haber perdido más del 90%, ¿no? de glomérulos para que eso suceda. La nefropatía diabética, ustedes ven con la letra N, ¿no? Son las lesiones nodulares, ¿no? Que existen en la nefropatía diabética. O sea, se esclerosan, ¿no? Esos haces capilares. Bueno, aquí es una imagen en microscopía electrónica. Se engrosa la membrana basal glomerular. Y pues aquí lo que estamos viendo es un glomérulo esclerosado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que tener en los pacientes con nefropatía diabética? Bueno, pues en general son muchos, sin embargo, pues deberíamos ver los objetivos dependiendo de nuestro paciente. Si el paciente no es diabético y tiene una alta probabilidad de ser diabético, bueno, pues evitar la aparición. Si es diabético o sospechamos que es diabético, pues realizar la detección precoz de la nefropatía, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más, lo vamos a desglosar. Detectar los factores de progresión de daño, evitar la progresión, realizar un tratamiento multifactorial intensificado, serían los objetivos en la nefropatía diabética. Puedo repetir, si el paciente no es diabético, pero por ejemplo el paciente tiene papá y mamá diabético y es obeso, pues deberíamos tratar de evitar que el paciente sea diabético. Si el paciente ya es diabético, pues hacer una detección oportuna de la nefropatía. Si el paciente ya tiene nefropatía, detectar los factores de progresión, o sea, qué factores nos pueden dañar más ese riñón, evitar la progresión, ¿no? Y si el paciente ya tiene daño, ¿no? Realizar un tratamiento multifactorial intensificado para evitar que ese daño nos lleve hacia la falla renal terminal, o sea, hacia la diálisis. ¿Cómo vamos a evitar la aparición? Bueno, pues prevenir la diabetes, ¿no? Y creo que en eso, pues muchos médicos ya conocemos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar una dieta adecuada, hacer promoción al ejercicio, ¿verdad? Un control adecuado de glucosa, una dieta baja en sal, que es un punto muy importante en el paciente que tiene para cualquier nefropatía, ¿no? Y control adecuado de la presión arterial si el paciente es hipertenso. Esta gráfica, ¿no? Salió en algún artículo en la revista JAMA. Nos habla de cómo un tratamiento intensivo o compara un tratamiento intensivo con un tratamiento convencional para la prevalencia de microalbuminuria. La microalbuminuria es el primer factor o es el primer punto que nosotros debemos investigar en un paciente, ¿no? Que tiene nefropatía diabética, ¿no? O sea, saber, pero que tiene diabetes, pues lo que tenemos que pedir es microalbuminuria o pedir proteinuria en 24 horas, ¿no? O albúmina en 24 horas. Entonces, en este trabajo lo que se observa es que los pacientes que tienen un control intensivo, el control intensivo realmente no era más que tener una hemoglobina glicosilada por abajo de 7, que el paciente tuviera un buen control de la presión arterial, ¿no? Con un control convencional. El control intensivo lo hicieron que el paciente fuera a consulta para controlar esos factores, ¿no? Aproximadamente cada 15 días, y el control convencional era cada 2 meses, ¿verdad? No es que tiene que citar al paciente cada 15 días, sino más bien controlarle, ¿no? Los factores que pueden dañar al riñón, ¿no? Entonces, el control intensivo tuvo un menor riesgo, ¿no? O una menor prevalencia de microalbuminuria que aquellos pacientes, ¿no? Que no tenían un control, que tenían un control convencional. Ahora imagínense aquellos pacientes que no tienen control, bueno, pues tienen mucho más, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo va a ser para realizar la detección precoz? Este algoritmo diagnóstico de microalbuminuria lo publicó hace ya más de 10 años la Asociación Americana de Diabetes. Dice, paciente diabético tipo 1 con más de 5 años de evolución, tienes que pedirle microalbuminuria. El diabético tipo 2, al diagnóstico, tienes que pedirle microalbuminuria. ¿Por qué al diabético tipo 2 al diagnóstico? Porque normalmente el diabético tipo 2 no tiene claro cuándo debuta con la diabetes. Y el diabético tipo 1 se sabe, o habitualmente es un paciente que debuta, ¿no? Con un estado hiperosmolar o una cetocidosis diabética,
y debutan así, entonces habitualmente es muy agudo o es muy claro a veces el momento en que inicia con diabetes el tipo 1 y el tipo 2, pues normalmente no tiene, o sea, no puede definir bien cuando debuta con esta enfermedad, y normalmente cuando un diabético llega a la consulta de diabético tipo 2, uno tiene que pensar que por lo menos tiene 5 años de ser diabético, ¿no? Bueno, entonces al diabético tipo 1 a los 5 años de diagnóstico, y al diabético tipo 2 al momento del diagnóstico se le hace un análisis de la primera orina en la mañana. Ahorita vamos a ver las formas que podemos detectar la microalbuminuria. Probablemente en algunas comunidades o en algunos hospitales no contemos con este reactivo, ¿no? Pero contamos, ¿no?, con la prueba de albúmina o proteínas, ¿verdad? Y se le puede hacer a la orina, nada más que tiene que hacer en 24 horas, ¿no? Bueno, lo que recomienda la ADA es un análisis de primera orina de la mañana, ¿no?, o tiras reactivas para proteínas. Si el análisis es positivo para proteínas, ¿no?, se tiene que confirmar con un método cuantitativo, o sea, pedirle proteínas en orina de 24 horas, ¿no?, o una relación proteinuria-creatinuria. Esto es un poquito más complejo y requeriríamos un laboratorio que tuviera este reactivo, pero a veces la proteína de 24 horas es muy sencillo de hacer, bueno, es muy sencillo de realizar en el laboratorio, probablemente un poco engorroso para el paciente. Si es positivo, pues tenemos que decir que el paciente tiene nefropatía diabética e iniciar tratamiento. Si este es negativo, ¿no?, tenemos que hacer un test de microalbuminuria, ¿no?, que sería con tiras reactivas, ¿no?, o la proporción albuminuria-creatinuria. Si es positivo, se tiene que, si ya son dos, si este es positivo, tendríamos que repetirlo a los dos en un plazo de 3 meses, uno más, y si es positivo, es una nefropatía incipiente, se inicia tratamiento también. Y si es negativo, cada año tenemos que hacer esta prueba a nuestro paciente. O sea, un paciente que sale negativo, se tiene que repetir cada año esta prueba de microalbuminuria durante toda su vida, para detectar a tiempo la nefropatía. Bueno, ¿cuáles son los valores de referencia, verdad? En orina de 24 horas se llama microalbuminuria, que ya es positivo, de 30 a 299, y macroalbuminuria mayor de 300. En orina de 12 horas tiene que ser de 20 a 199 para que sea positivo, y la macroalbuminuria es mayor de 200 microgramos minuto. Y bueno, esta relación albuminuria-creatinuria, que también es de 30 a 299 y mayor de 300. Vuelvo a repetirles, no es tan complejo, ¿no? Lo que a veces no es tan fácil, pero lo que podemos hacer es tomar una tira reactiva, de esas que existen, que se llaman Bililabstics, ¿no?, o Urolabstics. Se le pide al paciente que orine, metemos la tira reactiva. Si la tira reactiva sale positiva, tenemos que hacer una prueba confirmatoria, que sería la de 24 horas. Si la tira reactiva sale negativa, ¿no?, tendríamos que repetirla cada año. Esta prueba, ¿no?, es una prueba muy no tan sensible y con muy poca especificidad. Sin embargo, nos puede ayudar mucho estando como médicos de primer contacto, ¿no?, en algunas comunidades. Bueno, ¿qué factores tenemos que descartar? O sea, no todas las positivas quiere decir positivas, hay falsos positivos, ¿no? Falsos positivos son infección de vías urinarias, que haya flujo vaginal, que el paciente haya tenido una crisis hipertensiva, ¿no?, o que tenga una diabetes mellitus descontrolada, descompensada, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, que tenga fiebre, que el paciente o la persona tenga una alta ingesta en proteínas, hematuria, que consuma drogas o ejercicio intenso, también nos puede dar un falso positivo, y eso es lo que tendríamos que indagar en nuestro paciente. ¿Qué más tenemos que hacer en estos pacientes? Bueno, detectar factores de progresión. ¿Cuáles son los factores que nos pueden dañar los riñones, ¿no? Y aquí, pues, están los factores que nos afectan los riñones, que no podemos modificar: es la edad del paciente, el género, el ser hombre, tiene mayor predisposición a tener nefropatía, ¿no? La raza, les decía, los mexicoamericanos, ¿no?, o los hispano-mexicanos, ¿no?, que están en Estados Unidos, tenemos esta predisposición, ¿no? Los indios Pima, por ejemplo, ¿no?, los que están en el norte de Sonora, en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y algunos factores genéticos, como cuáles. Hay un gen de inserción de lesión de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, existen ciertas familias que tienen mayor predisposición a tener nefropatía, ¿no? ¿Quién no ha visto que el abuelo fue diabético y tuvo diálisis?
el papá fue diabético y tiene diálisis y ahora el hijo es diabético, híjole, pues lo más seguro es que también, si no se cuida, vayan a necesitar diálisis, ¿no? Ese gen se llama gen de lesión o inserción de la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, hay factores que afectan también la filtración glomerular modificables, o sea que nosotros podemos incidir sobre ellos, como es la proteinuria, la hipertensión, la glucosa, o los niveles de glucosa, la dislipidemia, la obesidad, la hiperuricemia, el tabaquismo y el alcoholismo también afectan la filtración glomerular. Entonces, sobre los factores modificables, nosotros como médicos podemos incidir. Sobre los no modificables, pues solamente ahí sí no podemos hacer nada. Bueno, este cuadro no solamente es para demostrar o para decir que aquel paciente que tiene albuminuria o proteinuria, pues tiene daño tiene daño vascular, o sea, el glomérulo son vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí, entonces, los pacientes que tienen proteinuria tienen una mayor mortalidad, ¿no? O sea, está bien demostrado que aquellos pacientes que tienen proteinuria tienen una más alta mortalidad, como se lo pueden ver en la gráfica, que aquellos pacientes que tienen una albúmina normal. O sea, es un factor pronóstico para mortalidad. ¿Cómo vamos a estimar la filtración glomerular? Existen ya varias fórmulas, ¿no? Fórmulas, pues, sencillas, como la de Crocop-Figault, que ya no es tan recomendable, ¿no? O fórmulas complejas como MDRD, SKD. Actualmente, la fórmula para estimar la filtración glomerular más aceptada, la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, es la fórmula CKD-EPI. Esa fórmula no es sencilla de aprender, pero sin embargo, en los teléfonos celulares, en aquella persona que tenga una computadora con acceso a internet, ¿no?, la puede descargar en su computadora, ¿no? Y la verdad es que es muy sencillo, nada más toma como variables la edad del paciente, la creatinina sérica, si es de raza negra o de color negro el paciente, y si es hombre o mujer, ¿no? Es una fórmula muy sencilla con 4 variables que nos van a determinar con mucha exactitud la filtración glomerular del paciente. ¿Y para qué sirve estimar la filtración glomerular? Pues para saber el daño del riñón, ¿no? Bueno, la progresión de la enfermedad renal crónica, ustedes pueden ver, ¿no?, como en la diabetes aparece después de los 20 años, pero tiene una progresión muy rápida, ¿no? En amarillo está la diabetes. Bueno, ¿cuál es el tratamiento multifactorial agresivo? Bueno, pues si el paciente tiene nefropatía diabética, es lo que tenemos que hacer, o sea, dar un tratamiento multifactorial. Control glucémico estricto, ahorita lo vamos a desglosar. Un descenso de la presión arterial o control de la presión arterial. Un descenso de la albuminuria, ahorita vamos a ver con qué. Tratamiento de la anemia, si la tuviera el paciente. Tratamiento agresivo de la lipidemia. Tratamiento agresivo del hiperparatiroidismo, que es una complicación de la nefropatía diabética o del daño renal. Abandono del tabaquismo, ¿no?, y pérdida de peso y ejercicio sería el tratamiento multifactorial agresivo, y te lo vamos a desglosar más adelante. Bueno, esta gráfica ya se las había enseñado, ¿no? Un control intensivo o un mejor control de la presión arterial, de los niveles de glucosa, nos va a detener o nos va a hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Lo mismo. Bueno, se dice que el objetivo del tratamiento que tiene nefropatía diabética es tener una hemoglobina glicosilada por abajo de 7%, ¿no? O una glucemia preprandial entre 170 y 130 y una glucemia postprandial por abajo de 180, y se recomienda hacer un monitoreo de 2 a 4 veces al año de hemoglobina glicosilada. Recuerden que la hemoglobina glicosilada nos habla del control glucémico en general del paciente durante el último mes y medio, o sea, 30 a 45 días. Los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada, o los que podemos pedir hemoglobina glicosilada, debemos ver que estén por debajo del 7% para evitar nefropatía. No estoy hablando del control, porque hay algunas guías que te marcan una hemoglobina glicosilada por abajo de 6.5, pero eso es para control de diabetes, ¿no? Bueno, ahora hay que tomar en cuenta que aquellos pacientes que tienen anemia, por ejemplo, es muy común que es común encontrar un paciente con nefropatía avanzada y anemia, cuando la hemoglobina está por debajo de 10, no es recomendable solicitar hemoglobina glicosilada porque puede salir alterado, o sea, puede dar un error en el resultado.
Entonces, el paciente debe tener una hemoglobina por arriba de 10 para poder solicitar la hemoglobina glicosilada. El control glucémico, entonces, el control intensivo de hemoglobina glicosilada por abajo del 7%, ¿no? Y aquí está el control convencional por abajo del 9%. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquellos pacientes que tuvieron un control intensivo por abajo del 7% tuvieron una menor incidencia o una menor incidencia de microalbuminuria que aquellos pacientes que tuvieron un control de la hemoglobina glicosilada por abajo de 9. O sea, la hemoglobina glicosilada por abajo de 7 favorece que no haya es menor el rango de microalbuminuria que en aquellos pacientes que tengan hemoglobina glicosilada por abajo del 9, por arriba de 9, perdón. ¿Qué dicen las guías de KDOQI, que son las guías que ocupamos la gran mayoría de nefrólogos para el control de la diabetes, ¿no? Dice, nosotros recomendamos un objetivo de hemoglobina glicosilada en promedio de 7 para prevenir o disminuir la progresión del daño microvascular. Recomendamos, ¿no? Que tienen alto riesgo de hipoglucemia, no llevarlos por abajo de 7, ¿no? Y sugieren un objetivo de 7% en individuos con comorbilidades de 7 o más en aquellos pacientes con comorbilidades o una expectativa de vida muy limitada, ¿no? Por ejemplo, pacientes ya más de 70 años, ¿no? Y riesgo de hipoglucemia. Pero en general debemos entender que la hemoglobina glicosilada debe estar en promedio en 7. Y decíamos, ¿no? Es la misma meta para todos, el que es diabético y el que es diabético y tiene enfermedad renal crónica. Pues no es la misma meta, ¿no? Se supone que la hemoglobina glicosilada del paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene niveles más bajos, se infraestima la hiperglucemia, ¿no? La anemia, les decía, puede influenciar el nivel de hemoglobina, la vida media de los eritrocitos es más corta, ¿no? Y esas son los agentes eritropoyéticos como la eritropoyetina, ¿no? Incrementan las células inmaduras con menor probabilidad de glucosilación. Aproximadamente 70, 80, hasta 90% de los pacientes diabéticos tipo 2 son hipertensos o presentan alteración en el perfil circadiano. La diabetes tipo 1 presenta 40%, ¿no? Y tanto la hipertensión como la alteración del ritmo circadiano correlacionan fuertemente con la presencia de albuminuria y son predictores de eventos renales y cardiovasculares. Bueno. Ahora, ¿con qué vamos a controlar la hipertensión en estos pacientes, no? Pues hay muchos medicamentos antihipertensivos, pero idealmente se recomiendan dos, ya sean los YECAS, por ejemplo captopril, enalapril, lisinopril, o muchos de los que terminan en pril, ¿no? Y los ARA2 como losartán, iversartán, candesartán, entre muchos otros, ¿no? Realmente, si somos muy críticos, podríamos decir que realmente no hay un medicamento que sea mejor que otro en el mismo grupo. Por ejemplo, no puedo decirles yo que lisinopril es mejor que captopril o que losartán es mejor que candesartán, y tampoco puedo decir lo contrario. O sea, lo que puedo decirles es que realmente, ¿no?, cualquier medicamento que ocupen del grupo que van a utilizar, por ejemplo YECAS ARA2, debería tener el mismo efecto en este paciente o en los pacientes, ¿no? Si ustedes pueden ver, ¿no?, el efecto de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo captopril, ¿no?, sobre la presión arterial media, que es la de arriba, sobre la filtración glomerular, que es la de medio, y la albuminuria. Por supuesto, iniciar un tratamiento antihipertensivo en un paciente hipertenso, pues va a disminuir la hipertensión, o sea, va a mejorar la presión arterial, que eso es esperado en cualquier paciente. Sin embargo, si ustedes pueden ver cómo la caída de la filtración glomerular, donde dice GFR, ¿no?, estaba en 104, por ejemplo, y cayó en un lapso de 2 años, aproximadamente unos 15 mililitros minuto, ¿no? Y cuando inicia el captopril, ¿no?, por el efecto de control de la presión más por un efecto nefroprotector, se puede ver que la caída de la filtración glomerular se hace más lenta. 3.5 mililitros minuto por año, los primeros 3 años. Después, los siguientes 3 años, 1.2 mililitros por año. Y los siguientes 3 años, 1.3 mililitros por año. O sea, de cualquier forma hubo deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, ¿no?,
ese deterioro o esa caída se hizo más lenta con este grupo de medicamentos, en este caso los YECAS. Y también ustedes pueden observar que los YECAS disminuyen la microalbuminuria o la albuminuria, que le pueden ver en la parte de abajo, ¿no? Vean cómo en el curso de los primeros 2 años se incrementó la albuminuria, y cuando iniciaron los YECAS, ¿no?, esa albuminuria disminuye y la mantiene, podemos decirlo, en un grado o en rangos no tan altos, ¿no?, por abajo de 1 gramo de albuminuria por al día, pero microgramos minuto. O sea, si necesitamos iniciar tratamiento antihipertensivo en algún paciente, en algunos pacientes, es dar YECAS o ARA2, ¿no? Esa es la recomendación que hacen las guías. Vean, este es un paciente, este es un estudio, ¿no?, de la incidencia de nefropatía diabética, o sea, pacientes que no eran diabéticos, que no tenían nefropatía, iniciaron tratamiento con placebo. Placebo se refiere a cualquier otro antihipertensivo que no era YECA o ARA2. Iniciaron 150 miligramos de irbesartán y 300 miligramos de irbesartán, que es un ARA2, es un antagonista de receptores de angiotensina. Y vean que aquellos pacientes que iniciaron un ARA2, pues tuvieron una menor incidencia de nefropatía que aquellos pacientes que no lo tomaron. Pero también se vio que aquellos pacientes que tomaban más irbesartán, era menor la incidencia de nefropatía. O sea, hay que dar YECAS o ARA2, o captopril y enalapril, que es lo que tenemos en nuestro centro de salud, ¿no?, o losartán, telmisartán, y vuelvo a repetir, porque anteriormente se decía que había que dar la combinación. Sin embargo, la combinación no está indicada, salvo en condiciones muy especiales, como síndrome nefrótico en pacientes con función renal estable, ¿no?, o aquí es pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero me gustaría que se quedaran con la idea que hay que dar o uno u otro, no los dos. ¿Sí? Vean, este es un estudio, el estudio RENAL, desde el 2001, ¿no?, que tomaron a 1.513 pacientes con nefropatía diabética por tipo 2, diabetes tipo 2, ¿no?, y una proteinuria por arriba de 500 miligramos día. Y lo compararon con aquellos pacientes que también tomaban otro antihipertensivo que no era, ¿no?, que no era losartán y que no era un YECA. Y el grupo de losartán tuvo un 25% menos de duplicación de la creatinina sérica, o sea, de que se incrementara el doble, y un 28% menos de alcanzar la enfermedad renal crónica terminal, o sea, de alcanzar la diálisis, pues, ¿no? O sea, losartán, en este caso, que es un ARA2, mejoró la nefropatía, ¿no?, y evitó o disminuyó aquellos pacientes que necesitaron diálisis, ¿no? Bueno, y aquí están las gráficas, ¿no?, con donde dice P es placebo y L es losartán, y se puede ver ahí cómo disminuyó, es menor la incidencia de eventos para diálisis y de la reducción de la proteinuria. Bueno, en la diabetes tipo 1 y 2, numerosos estudios demostraron que el tratamiento antihipertensivo tiene un efecto beneficioso. O sea, cualquier medicamento para la presión arterial funciona y puede ayudar, pero sin embargo, dar un YECA o un ARA2 confiere un beneficio adicional, y por eso es que recomendamos utilizar un YECA o un ARA2. Y hago mucho énfasis en esto, ¿no?, porque a veces nada más con este inicio de tratamiento, ¿no?, podemos ayudar mucho a nuestros pacientes, ¿no? Y dice en amarillo hasta abajo, dice el uso de YECAS o ARA2 o antagonistas de receptores de angiotensina, es bloqueador de receptores de angiotensina, ARB, o YECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es recomendado como terapia de primera línea para diabetes de tipo 1 o tipo 2 con microalbuminuria, aún estando normotensos, ¿sí? Y ese es un punto que a lo mejor se podría discutir un poquito más adelante. ¿Cuál es la recomendación? Miren, actualmente estas recomendaciones van cambiando, ¿no?, pero se dice que una presión por abajo de 130-80, ¿no?, y en ese término me gustaría que nos quedáramos, es la recomendación. Presiones por abajo de 125-75, se vio posteriormente que aquellos pacientes que tenían por debajo de esta presión tenían mayor riesgo de muerte súbita. Entonces se recomienda una presión por abajo de 135-80, esa es la recomendación actual, ¿no? Bueno, aquí compara qué es mejor, los ARA2 o los YECAS, ¿no?
y a final de cuentas, ¿no? Ninguno de los dos es mejor que otro, o sea, o den uno o den otro. Ahora sí, hay que tomar en cuenta algunos efectos deleterios o algunos efectos secundarios de los medicamentos. Por ejemplo, algunos pacientes se quejan de tos cuando toman captopril o enalapril. Bueno, lo que pueden hacer es cambiarlos al otro grupo, ¿no? Al grupo de los ARA2. Algunos pacientes, es más común, a mayor daño renal es más común encontrar hipercalemia en aquellos pacientes que les damos yecas, o sea, captopril o enalapril. Entonces, a veces, cuando el daño renal ya es avanzado, preferimos utilizar los ARA2, ¿no? Y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué ARA2 es mejor? Híjole, ahí sí hay ciertas condiciones que nos pueden favorecer uno u otro. Sin embargo, en términos generales, quisiera que se quedaran con la idea de que cualquiera de todos los ARA2 o los yecas son igual de buenos en comparación a su grupo, Y aquí vean cómo aparentemente telmisartán, enalapril, en el primer cuadro, en el cuadro de la izquierda arriba, pues es muy similar la filtración glomerular, ¿no? Como después de seguimiento de 5 años fue muy similar, con una P no significativa que está circulado en rojo, ¿no? Y aquí compararon telmisartán con enalapril y aparentemente, ¿no? Telmisartán tuvo un cambio de 17% de la filtración glomerular contra enalapril de 14.8, pero haciendo el análisis estadístico fue una P no significativa, o sea, a final de cuentas, ¿no? Es igual de bueno uno u otro, ¿no? Bueno, ¿qué otros efectos benéficos tiene el bloquear la angiotensina 2, ¿no? Ya sea con yecas o con ARA2, ¿no? Bueno, aumenta la infiltración y activación de los macrófagos. La angiotensina 2 hace esto, Entonces, eso es lo que estamos nosotros previniendo, ¿no? También la angiotensina 2 favorece la proteinuria, aumenta el factor de necrosis transformante beta, ¿no? Aumenta la aldosterona, y todo eso, pues, ¿no? Nos va a conducir a la fibrosis glomerular y túbulo intersticial. Entonces, bloquear la angiotensina 2 con estos tipos de medicamentos, evitamos o disminuimos este daño que estamos observando acá. Aunque también hay que comentar que hay vías de escape que al final de cuentas lo siguen haciendo, pero no en ese mayor grado. Algunos médicos o algunos nefrólogos decimos, ok, bloquea la aldosterona, ¿no? ¿Y qué damos a veces? ¿No? Damos medicamentos bloqueadores de aldosterona, como es la espironolactona, y aparentemente también disminuye el daño al glomérulo, pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos, ya que acuérdense que favorece hipercalemia, y aquellos pacientes que tienen nefropatía diabética en etapas avanzadas, el favorecer la hipercalemia nos puede traer trastornos de la conducción, inclusive paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tipo de medicamentos, ¿no? Y solamente darlos a aquellos pacientes con etapas muy tempranas de daño renal. Y bueno, el control, el objetivo del tratamiento, ¿no? De la glucosa, les decía, una hemoglobina glicosilada por abajo de 7, ¿no? Vean, la Federación Internacional de Diabetes dice que 6.5, ¿verdad? El automonitoreo de diabetes con enfermedad renal crónica, ¿no? Los triglicéridos por abajo de 150, el colesterol HDL por abajo de 40 en hombres y 50 en mujeres, ¿no? El LDL por abajo de 100, de preferencia por abajo de 70, ¿no? Y bueno, son recomendaciones que se hacen para aquellos pacientes que tienen nefropatía diabética y evitar o disminuir la progresión del daño. El plan de alimentación no difiere del paciente diabético sin complicaciones en la nefropatía incipiente, ¿no? El control metabólico intensificado, glucémico, lipídico, de la presión arterial, ¿no? Y se recomienda una ingesta normoproteica controlada a 0.8 gramos kilogramo día. O sea, darle una dieta de 0.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso diariamente. A veces es muy difícil, ¿no? Pero normalmente reduciendo la ingesta de carnes rojas y reduciendo los lácteos, podemos tener esta dieta. Cuando ya la nefropatía clínica está avanzada, ¿no? Con una filtración glomerular por abajo de 30 mililitros minuto, ahí sí se requieren algún tipo de acciones, por ejemplo, una ingesta proteica disminuida, ¿no? Se supone que enlentece o disminuye la progresión del daño. El tabaquismo definitivamente se tiene que suspender, eso ya está bien comprobado, ¿no? Igualmente en pacientes que tienen nefropatía diabética, y aunque no lo tengan, cualquier paciente debería suspender el tabaquismo, ¿no?
Pero en el riñón, pues, ¿qué es lo que provoca aquel paciente que fuma, no? Pues una caída más rápida de la filtración glomerular que aquellos que no fuman. Vuelvo a la misma, tabla, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con estos pacientes, no? Bueno, tenemos que controlar el peso, ¿no? Evitar el tabaquismo, realizar actividad física. ¿Cuál actividad física? Pues aquí, caminar, el paciente correr, ¿no? Sería suficiente, ¿no? 30 minutos diarios, ¿no? Y tratar de disminuir la microalbuminuria proteinuria, ¿no? Con el tipo de medicamentos que les decía, los DECAS o los árados. Al final de cuentas, lo que nosotros tratamos de evitar, o lo que debemos tratar de evitar, es que ese daño progrese y evitar que nuestro paciente requiera diálisis, ¿no? Como estamos viendo en la imagen de abajo, o hemodiálisis, ¿no? Que bueno, en nuestro medio no es tan común la hemodiálisis, ¿verdad? Y el trasplante, en el mejor de los casos, ¿verdad? Sin embargo, pues lo que tratamos de hacer entonces es, todas estas acciones es para evitar este daño. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos su participación y colaboración con este tema. Espero que no sea la primera vez que invitemos. Hay muchos temas de nefrología que podemos abordar aquí que son de bastante interés. Pues la coordinación le hace entrega de esta instancia, doctor. Gracias. Por favor. Le agradezco mucho. Muchas gracias por la atención. Nos estamos más agradecidos con usted. Gracias. Muy bien. Genial. Gracias.